Amén, hermanos, amados. Estamos ya de regreso. Vamos a comenzar con la enseñanza de esta noche. La palabra adulterada en los altares de Dios. Pero vamos a invocar el nombre del Señor Jesús para que el Señor nos guíe en esta noche. Que sea su presencia en medio de nosotros, en medio de ustedes, para que sea la presencia de Dios que siga cambiando nuestras vidas. No es fácil, hermano, enseñar la escritura, porque en este tiempo los hombres de Dios acomodan la escritura para no echarse encima al pueblo. Pero yo fui llamado a predicar la palabra de Dios desde que el Señor me llamó. He sido llamado a predicar la palabra de Dios tal como está, le guste o no le guste al diablo. Porque la palabra como es cambia, renueva, restaura. Pero una palabra acomodada lo que hace es que hace que sigas en pecado, hace que no profundices en las cosas de Dios, hace de que no veas tu error, porque hay muchos hombres y mujeres en este tiempo que predican la palabra para agradarte a ti. No predican para cambiar tu vida, que es el propósito principal por lo cual la palabra de Dios fue hecha por Dios para nosotros, los seres humanos. Vamos a orar. Padre mío, en el nombre de Jesús, venimos en esta noche con sencillez de corazón, con humildad. Como tu siervo vengo en esta noche, Señor, a pedirte que tu gracia y tu misericordia esté en medio nuestro en esta enseñanza, que pueda cambiar vidas y que pueda transformar vidas en esta noche, y que la palabra tuya, Señor, sea algo poderoso y majestuoso en esta noche en muchas vidas. Todo es para gloria tuya, Señor, que yo mengüe para que tú crezcas. Como siempre, Señor, toda la gloria es tuya. Yo solo soy un siervo inútil que hace tu voluntad. Respáldame en esta noche, Señor, y que venga la sabiduría de lo alto. No mi sabiduría, no mi inteligencia, sino que sea tu Santo Espíritu, papá, que obre en mi vida y en la vida de mis hermanos y amigos en esta noche. Te doy la gloria a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a enseñar un poco sobre la palabra adulterada en los altares de Dios. El evangelio de este tiempo, amado hermano, es verdaderamente increíble cómo se ve las iglesias de este tiempo. Iglesias tibias, iglesias mundanas, iglesias fuera del evangelio, metiendo el mundo dentro de las iglesias. Y es increíble las pocas iglesias, amado, que están siguiendo la palabra de Dios y están siendo guiadas por el Espíritu Santo. Es increíble cómo en este tiempo las personas van por años y años a una congregación y no son cambiadas. Yo sé que hay muchos de ellos que es porque no se afirman en las cosas de Dios o porque no agarran una seriedad en las cosas de Dios. Pero en muchas iglesias, desde los altares de Dios, hay hombres que no están dando la palabra de Dios como debe de ser. No están dando la palabra pura, sino que la están dando adulterada. Yo quiero en esta noche leer, para poder entrar a la enseñanza, lo que dice primero de Pedro, capítulo 1, versículo 25, y de ahí vamos a seguir al capítulo 2, versículo 1 y 2. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mire lo que dice la palabra de Dios sobre la palabra no pura, la palabra adulterada. El apóstol Pedro en este capítulo y versículos habla esto. Mire lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Voy a ir despacio para que todos podamos escudriñar las palabras de Dios juntos. Mire lo que dice. La palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Después dice el apóstol Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones.
Y de ahí Él nos dice algo a la iglesia del Señor. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Primero quiero decir, ¿qué es una palabra adulterada? En pocas palabras. La palabra adulterada es los hombres y mujeres que falsifican la palabra de Dios, como en muchas doctrinas erróneas que cambian la escritura a la forma de que ellos creen. No respetan la palabra de Dios tal como fue escrita, sino que la modifican. Es modificar, es acomodarla. Hay muchos hombres de Dios que le dan vuelta a la palabra de Dios. Tal vez Dios les da un mensaje para el pueblo específico en esa noche y ellos dicen, no puedo dar esa palabra porque quiero una buena ofrenda, porque quiero que el pastor yo le caiga bien, porque quiero que la congregación me ame, y si doy esa palabra no me van a amar, me van a echar fuera y me van a desechar. Entonces muchos acomodan la palabra. La palabra adulterada es cambiar del estado original por la cual fue hecho y por la cual debe de ser expresada para cambiar las vidas de los hijos de Dios. La palabra no solo es para traer los del mundo al evangelio. La palabra de Dios también es para hacer crecer los que ya están dentro de las iglesias, los que ya están dentro del reino de Dios. Es la palabra de Dios que hace madurar al cristiano. Es necesario orar, es necesario ayunar, pero yo he visto en el camino del Señor que la mucha oración y poca palabra trae un problema. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es la lumbrera de nuestro camino. La oración nos conecta con el Padre, la oración nos hace andar en el Espíritu, nos hace orar como conviene, la oración nos hace estar en conexión con el Señor. Claro que sí. El ayuno nos hace matar esta carne, doblegar esta carne, y que el Espíritu Santo sea el que nos guíe y sea el que nos dirija a los caminos de Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña cómo conducirnos, qué es lo malo, lo bueno que podemos, lo que tenemos y no debemos de hacer. La palabra de Dios nos edifica el espíritu, el alma, todo nuestro ser. La palabra de Dios cambia nuestras vidas. Yo he visto en el camino del Señor cómo una palabra de Dios ha cambiado vidas de drogadictos, vidas de borrachos, ha cambiado cristianos tibios, los ha echado a andar en el espíritu. La palabra de Dios es tan importante, amado hermano, de que dice que pasarán los dones, pasarán las lenguas, pasará todo, pero la palabra permanecerá para siempre y nunca pasará. Entonces el apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 25, especifica, dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. ¿Cuál palabra? La palabra pura, la palabra no adulterada, la palabra tal como es. A Jesucristo se le fueron 5,000 en una ocasión. A los apóstoles lo metían a la cárcel por dar la palabra de Dios tal como era. A los profetas los mataban, los injuriaban. Al apóstol Pablo le hicieron atrocidades, a Pedro, a todos murieron por el evangelio. ¿Pero por qué razón murieron por el evangelio? Porque eran hombres de Dios que daban una palabra pura al pueblo, y la palabra que el pueblo necesitaba, no la palabra que ellos querían escuchar, amado hermano, ministro del evangelio. Tenemos que entender de que la iglesia necesita escuchar la palabra que venga del trono de Dios, no una palabra de que ellos quieran escuchar conforme a su mortandad y conforme a su carnalidad, porque los vamos a llevar al infierno. Y hay de nosotros los que predicamos el evangelio que no prediquemos la palabra de verdad. Y esta es la palabra, dice, que por el evangelio ha sido anunciada. Hay una palabra, es esta, tal como es. Pero aquí dice algo muy importante y por aquí vamos a entrar a la enseñanza. La palabra adulterada en los altares de Dios. Dice, desechando, dice el apóstol Pedro, pues toda malicia. ¿Por qué dice desechando toda malicia?
Porque el enemigo tratará a nosotros los ministros, amado hermano, de que nosotros tengamos intereses alternos a que podamos predicar la palabra y ganar las almas para el Señor. ¿Cuáles intereses alternos? Como el dinero, como la fama, como cualquier malicia del diablo, que sea porque quiere caer bien con el pastor. Por eso el apóstol Pedro dice, desechando pues toda malicia, sino que hay que estar enfocado en lo que tenemos que hacer. ¿Para qué necesitamos dar la palabra de Dios? Para ganar las almas para Cristo. Ese es el motivo principal por la cual nosotros debemos dar la palabra. Después dice, todo engaño. ¿Quién es el que engaña? Satanás. Pero muchos hombres de Dios son utilizados por Satanás para, por medio de la Escritura, poder engañar a muchas personas. Por medio de la Escritura, poder desviar a muchas personas. Por eso dice la palabra de Dios que en estos tiempos habrán falsos maestros que desviarán de la fe y del verdadero evangelio a muchas personas, a muchos hijos de Dios. Dice toda hipocresía, toda envidia y todas las distracciones. Por eso el apóstol Pedro lo que en este momento está diciendo en pocas palabras es que nuestro enfoque, que nuestro motivo principal debe de ser predicar la palabra de Dios, predicar el evangelio para ganar las almas y llevarlas al reino de los cielos. Después dice capítulo 2, primera de Pedro, en versículo número 2, dice, desead como niños recién nacidos, ahí le está hablando al pueblo, la leche espiritual no adulterada. La palabra de Dios nos enseña, amado hermano, en esta ocasión, que el pueblo de Dios debe de desear, debe de anhelar de que la palabra de Dios sea dada del trono de Dios. El pueblo debe de desear una palabra que cambie sus vidas, que le diga sí y que le diga no al pecado, que le diga sí a lo bueno y no a lo malo. El pueblo de Dios debe desear tanto la palabra verdadera como un niño desea la leche. ¿Usted ha visto cómo un niño desea cuando quiere tomar pepe o quiere tomar leche? Con aquella hambre, con aquel deseo. Así es el cristiano que debe de esperar, debe de anhelar, debe de buscar la palabra con pasión, con gana, que la palabra instruya su vida. Por esa razón, ese es un problema que en este tiempo hay, que la iglesia del Señor sabe que hay hombres arriba en el altar que le está enseñando una palabra modificada, una palabra adulterada, una palabra alivianada, una palabra diluida. El pueblo de Dios está ahí, acomodados, muertos, fríos. Y pues, qué bonito la palabra, pero no te confronta. Mire, yo siempre he dicho, el cristiano cuando sale del culto debe de salir impactado, debe de salir confrontado, alegre, emocionado por la palabra de Dios que vino a su vida y a su espíritu. Pero en este tiempo los cristianos están pensando dónde van a ir a comer, con quién van a ir a hablar esta tarde. ¿Por qué? Porque no hubo una palabra de Dios en los altares. Entonces, los cristianos de ahora, más bien cuando escuchan una palabra fuerte, traen un evangelista nuevo o un pastor nuevo a la congregación y dice, vamos a predicar sobre santidad, vamos a predicar sobre el pecado, vamos a predicar sobre la tibieza. El pueblo de Dios no apoya a esos hombres de Dios. Quieren a su pastor que les da lechita adulterada, lechita mala, para que ellos estén bien, para que ellos estén cómodos, para que ellos no se sientan mal y que puedan irse a casa felices y tranquilos. No, amado hermano, la palabra de Dios nos enseña que cuando los profetas, cuando los apóstoles predicaban, todos se compungían de corazón y decían a los apóstoles, entonces, varón de Galileo, ¿qué haremos? Porque se sentían perdidos, porque se sentían desviados, porque sabían que estaban fuera del reino de los cielos. Ahora los cristianos de este tiempo dentro de las iglesias no anhelan esa leche pura, sino que están contentos con esa leche adulterada. Pero que el Señor reprenda al diablo. El Señor va a levantar una generación de hombres y mujeres de Dios que van a predicar la palabra pura, la palabra
así como es, que va a cambiar las vidas y que muchos se van a ir, que se vayan de las iglesias, que vayan a buscar un pastor muerto, que les aliviane el pecado, que les aliviane, que les diga que todos van para el cielo y que al final cuando suene la trompeta, muchos se van a quedar. Entonces, por eso dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es necesario, amado hermano, que en el evangelio maduremos espiritualmente. ¿Y qué trae esa madurez? La oración, el ayuno, pero la palabra de Dios nos hace madurar en el Señor y nos hace ser salvos. Hay muchos cristianos, hermano, y le voy a decir con toda honestidad, que no leen la Biblia. Hay muchos cristianos que la Biblia solo la llevan por los domingos para el culto y de ahí no la muestran más en toda la semana. Es más, hay cristianos en este tiempo, hermano, y no es juzgando, es una realidad, hermano. Aquí vamos a hablar como es. De que en toda la semana no se acuerdan de la palabra de Dios. Y el domingo andan a las carreras buscando, ¿dónde está mi Biblia? ¿Dónde está mi Biblia? ¿Dónde está mi Biblia? Y es increíble cómo van a crecer espiritualmente. Cómo van a saber si el pastor o el hombre que está enfrente y los está liderando está predicando la verdadera palabra si ellos no saben la palabra de Dios. Por eso, pueblo del Señor, es importante que usted estudie la palabra. Es importante de que usted escudriñe, que se coma ese pan que viene del cielo, para que nadie lo engañe, para que nadie venga con falsa doctrina, con una palabra liviana, con una palabra acomodada a su mortandad y carnalidad, porque va a perder la salvación. Por eso dice, para que por ella crezcáis para salvación. Crezcamos, maduremos espiritualmente. Pero dice el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué significa eso? Que si hemos gustado la bondad, si hemos gustado la misericordia de Dios, si usted está en el evangelio, usted ha gustado de la misericordia, de la gloria, de la bondad, de la misericordia, de lo bueno que es nuestro Dios. Dios nos dio la palabra de Dios para que ella nos instruya y nos guíe. Entonces el apóstol Pedro comienza diciendo que necesitamos no ser maliciosos, no tener engaño, no ser hipócritas con el pueblo, ni tener envidia, sino que predicar la palabra de Dios como es, y que ustedes, los que escuchan la palabra de Dios, los que están ahí sentados en las iglesias, usted que está al otro lado, usted desee esa palabra que venga del corazón de Dios. Ahora, es necesario que nosotros anhelemos escuchar en cada culto lo que necesitamos escuchar, no lo que queremos escuchar, porque muchas veces lo que queremos escuchar es lo que quiere es la carne, escuchar una palabra que Dios es bueno, que Dios lo va a bendecir, que Dios le va a dar un cargo, que Dios le va a dar una casa. Y claro que sí, Dios bendice y en abundancia, pero es necesario que antes de que usted busque la bendición, arregle su vida. Y eso lo va a hacer por medio de la palabra de Dios. Ahora, miren lo que nos dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 2. 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 2. La palabra se debe predicar pura, tal como es, originalmente como es, sin quitarle ni añadirle. Mira lo que dice. Segunda de Corintios, capítulo 4, escríbalo, hermano, para que usted lo estudie después, versículo 1, versículo número 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, dice el apóstol Pablo. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucias. Está diciendo lo mismo que dijo el apóstol Pedro, no andar con engaño, no andar con malicia. Y aquí el apóstol Pablo dice no andar con astucias. Pero mire lo que dice después. Ni adulterando la palabra de Dios. Oiga bien, ni adulterando la palabra de Dios,
sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El apóstol Pablo está diciendo en este versículo número 2 que no andemos con malicias, con astucia, queriendo sacar provecho de cuando vamos a dar la palabra materialmente de las ovejas, sino que vayamos a dar la palabra de Dios para transformar las vidas, para transformar las personas que vienen dentro del evangelio y seguir transformando, edificando, madurando las que ya están dentro del evangelio. Vamos a volver a leer, mire lo que dice, es hermosa la palabra de Dios, hermano. Dice, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, o sea, a quedar mal con Dios, a dar una palabra vacía, a dar una palabra acomodada, alterada, donde Dios se va a avergonzar de nosotros, donde Dios nos va a hacer a un lado. Mire, Dios va a hacer a un lado a muchos hombres que están arruinando la iglesia del Señor. ¿Sabe cómo están muchos hombres ahora? Como cuando usted malcría a un niño. Como cuando usted malcría a un niño y le deja pasar todo y le dice que es bueno, que todo está bien, no se preocupe, puede hacerlo, pero no hay problema, y se crían malcriados, desobedientes. Así hacen muchos hombres de Dios con la iglesia. Hacen berrinchuda la iglesia de Dios. Y son palabras fuertes, pero es la verdad. Y en este tiempo nadie quiere decir la verdad. Pero por la verdad murió Cristo, murieron los apóstoles, hubieron muchos mártires. Y pues tenemos que estar dispuestos a morir por la verdad. Entonces el apóstol Pablo dice, antes bien renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Qué poderosa es la palabra, hermano. No tenemos que adulterar la palabra de Dios. No tenemos que modificar. No tenemos que alivianar o no tenemos que dejar de predicar como debe de ser, sino que tenemos que cada día predicar el evangelio tal como es. No podemos adulterar la palabra porque tendremos un gran problema delante de Dios un día. Dice, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. La palabra de Dios, hermano, toca nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra conciencia. Cuando la palabra de Dios es predicada tal como es de los hombres de Dios, usted llega a un momento que dice, wow, yo ando mal. Yo no estoy haciendo nada para Dios. Yo estoy muerto espiritualmente. Pero si usted en los altares tiene hombres de Dios, que no le dicen la palabra de Dios tal como es, usted cree que usted va para el cielo y usted en el rapto no va para ningún lado. Porque Dios quiere personas llenas del Espíritu Santo que vivan en la palabra, que oigan y vivan y anhelen la palabra de Dios. Dios no viene por una iglesia muerta, vacía, esquelética. Dios viene por una iglesia pura, limpia, sin mancha, una iglesia llena del Espíritu. Viene por vírgenes prudentes, por vírgenes que están esperando al esposo, por vírgenes que tienen las lámparas encendidas, por vírgenes que viven la palabra, que escudriñan la palabra. Por ese tipo de cristianos es que viene el Señor. Entonces es importante saber de que nosotros los que predicamos el evangelio no tenemos que andar con malicia, no tenemos que andar con astucia, no tenemos que andar con engaño, no tenemos que andar con miedo de predicar la palabra de Dios. Tenemos que tener la autoridad del Espíritu Santo, predicar. Si Dios le da una palabra de santidad a una iglesia que es mundana, tiene que darla. El Espíritu Santo lo va a respaldar y el Espíritu Santo va a cambiar muchas almas en esa iglesia, porque para eso usted fue enviado, para dar la palabra que restaure, que cambie, que exhorte y que levante a muchos cristianos que están muertos en ese lugar. Pero si usted tiene temor, si usted anda con malicia de querer sacar un beneficio de predicar el evangelio, la Biblia dice que por gracia fuimos salvos y por gracia tenemos que dar todo de nosotros a los demás, no esperando nada a cambio, hermano. Y usted, amado hermano, que escucha, que tiene un pastor, mire, si usted tiene un pastor que le adultera la palabra, que le cambia la palabra, que le da vuelta a la palabra, buscando la forma de no, ay no, es que no quiero que los hermanitos se vayan a enojar, ay que no quiero que los hermanitos se vayan a sentir mal, mire, salga huyendo de ahí y busque un pastor que le predique la palabra de Dios como es, porque usted va a ser salvo por la palabra.
Pero si usted está en un lugar donde hay un pastor que le está predicando, haciéndolo un niño ñoño, un niño berrinchudo, un niño sin madurez, usted se va a quedar y va a tener una eternidad en el infierno. Pero Cristo Jesús vino a darnos vida y vino a darnos vida por medio de la palabra para que nuestra vida sea madurada por medio de Dios y por medio de la Escritura. Amén. Ahora, ¿cuál es el centro? Lo importante de recibir la palabra de Dios. Primero, porque nos alumbra el camino. Todos saben ese versículo en Salmos 119, 105, pero lo vamos a leer, Salmos 119, 105. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el centro? Lo importante, ¿qué es lo que la palabra de Dios quiere para nosotros como hijos de Dios? Mire lo que dice. Salmo 119, versículo 105. Dice, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué dice que es lámpara a mis pies? Cuando usted, amado hermano, es fácil de entender, usted no puede caminar por un camino oscuro sin ninguna lámpara o luz, porque usted va a caer al abismo, porque usted no va a poder avanzar, usted no va a poder caminar si hay una oscurana. Pero si usted anda una lámpara y la va poniendo enfrente de usted, va a alumbrar su camino y usted va a poder avanzar y caminar y usted va a poder llegar al fin por la cual usted se ha propuesto. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos alumbra el camino y nos hace ver que adelante hay pecado, que adelante hay distracciones, que adelante puede haber un plan del enemigo, que adelante puede haber un bache donde podamos caer. Y la palabra de Dios nos hace que nos alumbre el camino y que no caigamos en las tinieblas, que no caigamos en las mentiras de Satanás, que no caigamos en la carnalidad, en el pecado, que no caigamos en muchas situaciones que el enemigo en el camino del cristiano quiere meter, que no caigamos en envidia, que no caigamos en odios. La palabra de Dios es esa lámpara que limpia nuestro camino y nos hace andar en lumbrera, nos hace andar en un camino limpio, porque cuando usted va avanzando con la lámpara, con lo que es la palabra de Dios, usted va a sentirse bien en Cristo Jesús, va a sentirse renovado, va a sentirse ayudado, va a sentir que la palabra de Dios y el Espíritu Santo guía su vida. Y es tan lindo saber, hermano, que desde que amanecemos hasta que dormimos, nosotros nos damos cuenta si en ese día fallamos. Pero ¿cómo se da cuenta? Muchas veces yo sé que la conciencia, pero muchas veces la conciencia nos engaña y la mente nos hace ver que lo que hicimos no estuvo tan malo, pero la palabra de Dios nos enseña de que estuvo malo. Y ahí es donde venimos cada noche a pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, perdóname por los pecados que cometí hoy. Perdóname, Señor, que tu palabra guíe mi camino. Ayúdame a ser como tú. Pero nosotros conocemos a Dios, no solo en la oración, no solo en ayuno. Nosotros conocemos a Dios y al Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Por ahí conocemos a Dios, por la profecía máxima que es la palabra de Dios. Entonces, es una lámpara a nuestros pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Lo otro, nos exhorta de lo malo que podemos estar haciendo en nuestra vida cristiana, y los que están en el mundo nos exhorta a nuestra manera vana forma de vivir. Mira lo que dice segunda de Timoteo 3, capítulo 3, versículos 16 y 17. Algo muy importante. Estamos enseñando bajo el tema las palabras adulteradas en los altares de Dios. ¿Qué es una palabra adulterada? ¿Cómo debe de ser la palabra de Dios? ¿Y cuál es el propósito de la palabra de Dios? Mire lo que dice 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Fue inspirada por medio del Espíritu Santo, por medio de los apóstoles. La palabra viene de Dios, no viene de los hombres. Mentira del diablo. Muchos dicen, no, que la palabra de Dios no la creo porque la escribieron hombres. Claro que la escribieron hombres, pero con la sabiduría de Dios por medio del Espíritu Santo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Para enseñarnos qué? La forma de vivir, la forma de buscar a Dios, para enseñarnos el bien y el mal,
para enseñarlos cómo crecer en el Evangelio, para enseñarnos los preceptos, los mandamientos, para enseñarnos los deberes y los derechos que nosotros tenemos como hijos de Dios, para enseñarnos que Dios en la cruz crucificó la enfermedad y que ahora somos sanos en el nombre de Jesús. Para enseñarnos de que Dios nos dio la potestad y el poder al vencer al diablo en la cruz, que nosotros ahora tenemos la autoridad para pisotear y tantas cosas, hermano. La palabra es para enseñarnos a que nosotros tenemos que madurar y llegar a la altura perfecta del hombre perfecto que Dios quiere en nuestras vidas. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué redarguye? Nuestro pecado. Redarguye nuestra mortandad. Redarguye nuestra tibieza espiritual. Redarguye de que tiene a la mujer ajena. Redarguye que usted es un ladrón. Redarguye que usted tiene cosas malas que está haciendo. La palabra de Dios redarguye y hace sentir en nuestro corazón que estamos mal, que no estamos yendo por el camino correcto para ser salvos. Después dice, para corregir, nos corrige de todo lo malo que estamos haciendo. Pero esa palabra, amado, es bien difícil para los hijos de Dios en este tiempo. Porque yo he vivido experiencias como pastor y evangelista cuando me ha tocado corregir a un hermano. Y en vez de ser humilde y de decir, amén, pastor, vamos a cambiarlo, vamos a alinearnos, como dice la palabra, y como usted nos está exhortando en esta noche, se enojan, se van de la iglesia. El pueblo de Dios no quiere ser corregido en este tiempo. El pueblo de Dios solo quiere una palabra que acrecente las ganas de seguir siendo muerto espiritualmente, que acrecente las ganas de ser rico, millonario, que acrecente las ganas de saber de que está bien con Dios y que la trompeta va a sonar y que se va a ir al cielo. El pueblo de Dios no quiere ser corregido. Cuando llega un hombre de Dios a corregir por medio de la escritura, lo que hacen es que se levantan muchos y se van, se enojan y le dicen al pastor, no vuelva a traer ese evangelista, no vuelva a traer ese pastor, porque solo a regañar la iglesia vino. No, amado. Dios dice de que al hijo que él ama, él lo corrige. Y si no lo corrige, no es su hijo. Yo quiero que Dios me corrija. Yo quiero que Dios me alinee a lo que él quiere. Y ese debe de ser su deseo, de que la palabra le enseñe, que la palabra le redarguye su pecado, redarguye su forma de vivir, que la palabra corrija todo lo malo que está haciendo. Pero también la palabra de Dios es para instruir en justicia, es para ayudarle cómo hacer justo, cómo hacer un santo delante de los ojos de Dios, cómo ser no solo una buena persona, sino de tener conducta de un verdadero cristiano. No ser un cristiano que da mal ejemplo, sino que anda en toda justicia de Dios. Pero mire lo que dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando la palabra de Dios viene a su vida como es, no adulterada, a enseñar, a redarguir, a corregir y a instruir en justicia su vida, usted va a ser un cristiano maduro, un cristiano lleno del Espíritu, un cristiano con ganas de crecer, un cristiano que no solo estará pensando en las cosas de la tierra, sino que estará pensando en la venida del Señor, estará pensando cada día, estaré haciendo bien las cosas para Dios, estaré haciendo bien las cosas para mi Señor, estaré listo para irme en ese rapto, en esa trompeta. Eso debe de ser día a día en nuestras vidas. Que la palabra de Dios alumbre nuestro camino, instruya, corrija, redarguye. Que la palabra de Dios nos enseñe a vivir de la forma correcta como Dios quiere en nuestra vida. Por eso, amado, en esta noche yo le incito a que lea la palabra de Dios. Y si tiene un pastor que predica la palabra no adulterada, sino que predica la palabra como es, ámelo, cuídelo, porque son pocos los hombres de Dios que ahora están predicando y enseñando la escritura tal como es. Amén. Ahora vamos a pasar
a algo muy importante. ¿Cuál debe de ser el impacto de la palabra de Dios? ¿Cuál debe de ser el impacto de la palabra de Dios en nuestra vida? No es que por medio de la palabra de Dios nos cuente chistes y estemos riéndonos como locos en la iglesia. No es que la palabra de Dios, nosotros el impacto que tengamos la palabra de Dios sea solo ser millonarios como los que predican la prosperidad, que no es mala. Claro que ser próspero no es malo. ¿Quién dice? La palabra de Dios dice que el deseo de Él es que estemos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Pero es necesario, amado hermano, que el impacto de la palabra de Dios en nuestra vida sea para crecer como cristianos, sea para acercarnos a Dios, sea para encontrarnos con Dios día a día y saber y entender y sentir de que estamos en el camino correcto. La palabra de Dios debe traer cambios en nuestras vidas radicales. La palabra de Dios debe de traer cambio a nuestras vidas. Cuando un hombre de Dios predica la palabra de Dios, no adulterada, sino tal como es, el pueblo de Dios cambia. Y yo sé que usted, amado hermano, me va a decir, es cierto. Yo tuve un día un pastor que la palabra, cuando él predicaba, Dios lo usaba y yo cambié. Pero al contrario, estuve en una iglesia donde me hice más mundano, donde me hice amador de lo bueno, amador del mundo y amador de todas las vanidades de esta tierra. Entonces, hay diferencia cuando usted tiene del altar una palabra pura en su vida. Hay diferencia cuando el hombre de Dios no tiene temor predicar la palabra de Dios. Hay diferencia cuando el ministro del evangelio predica la palabra, aún no lo vuelvan a invitar a esa iglesia, pero esa iglesia queda confrontada, esa iglesia queda redargüida, esa iglesia queda con un impacto en los espíritus, en el corazón de los creyentes. Eso es la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios debe tener un cambio en nuestra vida. Si usted tiene una iglesia, amado hermano, usted está con todas las ganas de crecer, pero usted estudia la palabra. Mire, a los hombres de Dios nos ha dado la sabiduría de poder entender la palabra de mejor forma. Por eso Dios pone hombres de Dios enfrente. Y a veces como miembro, yo fui miembro y mucho tiempo, amado hermano, yo no entendía la escritura. Pero cuando Dios me ungió, cuando Dios me llamó al ministerio, la palabra de Dios vino la sabiduría en mí y la pude entender. Entonces, pero cuando el cristiano no entiende la palabra, pero tiene un hombre de Dios que sabe discernir la escritura, sabe enseñarla y predicarla conforme a la voz de Dios, entonces el cristiano cambia. Por eso la palabra de Dios debe de traer un impacto a la vida del creyente. Si la palabra de Dios no trae un impacto, no es que la palabra no es poderosa, hermano. No, claro que no. La palabra es poderosa, es viva y eficaz. Pero es necesario de que la palabra sea expresada, predicada por un hombre de Dios, que el único anhelo sea agradar a Dios y ganar y hacer madurar la grey de Cristo. Eso es tan importante. También la palabra debe de confrontar, debe de alentar nuestra vida, debe de alentar en nuestros tiempos duros, darnos esperanza. Pero esa palabra, por ese lado de esperanza, por ese lado de prosperidad, por ese lado de la fe, es fácil predicarla. Todos los ministros lo hacen. Y es bueno, es importante. Pero no le decimos al creyente que para que Dios le bendiga o lo prospere, tiene que dejar el pecado, tiene que dejar el odio, tiene que dejar la mortandad espiritual. No le queremos predicar ese otro lado de la palabra de Dios donde confronta, redarguye. No lo queremos hacer. La palabra de Dios debe tener impacto, debe de traer a nosotros consolación en los momentos difíciles, esperanza, pero también debe de confrontar. Debe de confrontar nuestra mala forma de vivir como evangélicos. Un cristiano muerto no va en el resto de la iglesia. Un cristiano tibio, mundano, no va en el resto de la iglesia. Un cristiano que aún ha recibido el bautismo del Espíritu y se ha vaciado y Cristo viene hoy, se queda. Yo sé que muchos van a salir ahí, no, mentira del diablo, dicen muchos. Todos somos salvos por fe. No, claro que somos salvos por fe, pero en la fe
encierra muchas cosas. En la fe encierra el anhelar el bautismo del Espíritu Santo, bautizarse en las aguas, mantenernos en Cristo Jesús. La fe es para todo, no solo para aceptar a Dios, sino hay que tener fe de que vamos a nacer de las aguas como un nuevo hombre. Hay que tener fe que podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hay que tener fe que vamos a estar sobrios y vamos a estar de pie delante del Hijo del Hombre siempre hasta el día de nuestra muerte, o que Él venga en su manifestación gloriosa en las nubes. La fe necesaria para que nosotros podamos creer la palabra de Dios también. Yo siempre he dicho, yo creo de que el pez tragó a Jonás. Y si la palabra de Dios dijera que Jonás se tragó el pez, también yo lo creyera. Porque la palabra de Dios es infalible, no miente. La palabra de Dios es real y verdadera y cambia los corazones y cambia la vida del creyente. La palabra de Dios es tan verdadera que a una persona que está en la cárcel le dan una Biblia y le dan a otro un libro normal. A los meses el que tiene la Biblia va a cambiar. Porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios estremece nuestro espíritu. La palabra de Dios, cuando lo predica un hombre de Dios, uno va contento, uno va lleno. La palabra de Dios es como ir a un restaurante y comer la mejor comida. Pero es necesario que nosotros seamos impactados por la palabra de Dios. Tú, ministro de Dios, tu deseo y tu enfoque debe de ser que la palabra cada miércoles o cada domingo que tú prediques y enseñes cambie la vida del creyente. Eso debe de ser el enfoque. Ahora, Dios nos exhorta, Dios nos exhorta a dar y recibir una palabra no adulterada. Nos exhorta a dar la palabra como es, pero también a recibir la palabra como debe de ser. Pero usted me puede decir, pero pastor, pero ¿qué culpa tengo yo si mi pastor no predica mucho? Mi pastor no enseña como debe de enseñar. Mi pastor tiene temor, tiene miedo. Pues salga huyendo de ahí, amado. Busque un pastor que confronte su vida por medio de la Escritura, que le haga ver lo bueno y lo malo que está haciendo, para que usted pueda ser salvo en el día que suene la trompeta. A veces usted es el culpable, porque usted está donde usted es alimentado, donde hay una buena palabra, donde hay pan del cielo. Pero si usted tiene un hombre supuestamente de Dios que solo alimenta lo carnal, que solo alimenta su mente, solo alimenta lo que es la carne, usted está perdiendo el tiempo ahí. Pero el culpable también es usted. Tiene que salir de ahí. Tiene que buscar una iglesia donde se predique la palabra de Dios como es. Entonces, miren lo que dice. Aquí vamos a entrar en algo muy importante. Miren lo que dice Jeremías, capítulo 23. Ya vamos a terminar, amado. Capítulo 23, versículo 29 al 32. Jeremías, capítulo 23, versículo 29 al 32. Dios exhortando a los atalayas, a los que predicamos la palabra de Dios. Dice, ¿no es mi palabra como fuego? ¿Por qué Dios dice que su palabra es como fuego? Porque su palabra tiene que traer un impacto en nuestras vidas. Su palabra debe de quemarnos por dentro cuando la escuchamos. Su palabra debe de traer algo maravilloso a nosotros cuando la escuchamos. El fuego quema todo. La palabra quema como fuego nuestro pecado. La palabra quema como fuego nuestra forma mala de vivir. La palabra quema como fuego todas las malas conductas como hijo de Dios. Pero después dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová? Y como martillo que quebranta la piedra. Poderosa la palabra de Dios. ¿Por qué dice como martillo que quebranta la piedra? Porque la palabra muchas veces a muchos cristianos los enoja. Los hace entrar en enojo. Pero ¿por qué razón? Porque le tocó la llaga, como decimos nosotros. Porque le tocó el pecado. Porque le tocó la mala conducta. Porque le tocó la mala forma de vivir. Por eso es como martillo. Golpea a una persona con un martillo, le va a doler. Así es la palabra. Es como martillo que quebranta la piedra. La palabra quebranta el corazón duro.
La palabra quebranta la mente dura. La palabra quebranta la mortandad del cristiano cuando es predicada como es, no adulterada. La palabra de Dios nos hace dirigirnos a buscar a Dios, a saber que estamos muertos espiritualmente porque no estamos buscando la palabra, no estamos buscando a Dios en oración y en ayuno. La palabra de Dios es como martillo que golpea, que quebranta y que nos hace ver que estamos mal delante de Dios. Por eso la palabra de Dios debe de predicarse como es. La palabra de Dios debe de darse tal como es al pueblo de Dios, para que haga lo que tiene que hacer en ellos. Pero después dice, por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas. Vamos a cambiarlo aquí, en una forma diferente, pero es el mismo concepto, atalayas de Dios. Vamos a decir, por tanto, aquí que yo estoy en contra de los pastores, en contra de los evangelistas, en contra de los maestros, en contra de los profetas, como dice aquí, que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Dice, por tanto, aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan, perdón, me adelanté, que hurtan mi palabra, cada uno de su más cercano. Que hurtan es que roban. Son esos atalayas que Dios les da una palabra para un pueblo y se la roban al pueblo. Y dicen, no, voy a predicar eso, voy a predicar este mensajito que yo he visto que he tenido mucha ofrenda con este mensaje. He visto que me han seguido invitando con este mensaje. Ese mensaje voy a dar. Hay hombres que están robando la palabra de Dios al creyente, a las iglesias. Hay pastores que no crece su pueblo, no madura su pueblo porque le roban la palabra de Dios al pueblo, la acomodan, la hacen de una forma diferente, la predican de forma diferente, no de la forma que debe de ser predicada. Por eso dice Jehová, por tanto aquí que yo estoy en contra. Dios está en contra de la palabra adulterada. Dios está en contra de las personas que no predican la palabra de Dios como debe de ser. Tenés un enemigo y es Dios porque no estás predicando la palabra de Dios. Y no vas para ningún lado al cielo. ¿Por qué? Porque no estás obedeciendo a la palabra de Dios. De que tenemos que predicar, no robarle al pueblo la palabra de Jehová. Y es importante como dice, estoy en contra de los profetas, dice Jehová, que hurtan mi palabra cada uno de su más cercano. Que no le damos la palabra al prójimo como es. A veces Dios nos lleva a una casa y Dios nos habla y nos dice, dile a esta persona que tiene que dejar su pecado para que pueda ser salvo y pueda ser sano. Y no se lo decimos. No, es que se va a molestar, es que se va, lo voy a perder. No, hermano, cuando Dios te dice que hagas algo, hazlo, que Él te va a respaldar. Te dice el versículo 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos. Ay, ay, ay. Y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Otra vez dice, he aquí, dice Jehová, yo estoy en contra de los que profetizan sueños mentirosos, de los que empiezan, en vez de predicar la palabra de Dios al pueblo, empiezan a decir que Dios, yo tengo un sueño, que esta iglesia va a crecer, que esta iglesia va a ser prosperada, que esta iglesia va a crecer, va a ensancharse, y Dios no les ha dicho nada. Dios lo que le ha dicho, dile a mi pueblo que no está bien delante de mí, que se arrepientan y voy a salvar sus vidas y los voy a levantar y los voy a ensanchar, pero llenos del Espíritu. No, vienen muchos hombres que Dios, tuve un sueño, pastor. Tuve un sueño de que esta iglesia se ensanchaba, que esta iglesia iba a ser más grande. Eso es lo que dicen ahora la mayoría. Está bien si Dios te dio ese sueño para esa iglesia, pero si Dios no te lo dio, aquí dice que Dios está en contra de nosotros, de los que dicen, que Dios dio un sueño mentiroso, dice, y los cuentan. Y dice, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Cuando un hombre de Dios, o un hombre, porque no son de Dios esos hombres,
porque no, el que le quita, le roba la palabra al pueblo no es de Dios. Ellos son hijos de Satanás, el diablo. Porque solo Satanás quiere que no reciba la palabra a un pueblo. Es importante saber cómo Dios está en contra de esos ministros que le roban, de que dicen, mienten, que Dios me dio una profecía para usted, que Dios me dio un sueño para este pueblo y Dios no les ha hablado, Dios no les ha dicho nada y ellos lo que quieren es ofrenda, ellos lo que quieren es fama. Lo que quieren es que los vuelvan a invitar, porque mire, cuando un pastor va a predicar la palabra como es, y va a confrontar, y va a rearguir, y va a exhortar a un pueblo, y va a consolar también, pero primero exhorta. ¿Qué es lo que pasa? Muchos pastores dicen, no voy a volver a traer a este, porque este solo a regañarme el pueblo viene. No voy a volver a traer a este, porque mi pueblo está molesto y no quiere que lo vuelva a traer. Es porque tu pueblo está muerto, y necesita palabra viva, necesita exhortarlo, para que despierten, para que ellos miren de que no están siguiendo la forma correcta, que es el Evangelio de Jesucristo. Entonces es importante saber cómo Jeremías habla aquí que Jehová está en contra de todos los que roban, hurtan la palabra de Dios al pueblo, de todos los que dicen que yo soñé, de que yo vi esta profecía, de que este pueblo se va a ensanchar. Mire, ¿cómo va usted a declarar prosperidad a una iglesia que no está ni Dios ahí? Porque se han alejado de Dios, porque ya no quieren buscar a Dios, porque ya el mundo se ha metido adentro, ya Dios no está ahí, porque Dios no puede estar donde hay pecado. Y es confrontación esto en decirle, Dios no está en todas las iglesias, amado. Dios no está en todas las iglesias. Dios está en una iglesia santa. Dios está en una iglesia que vive para Él, que se cuida para Él, que vive la palabra de Dios. Dios está en una iglesia donde no hay tontería, donde el mundo no se ha metido, donde el pastor dice el altar hay que cuidarlo, donde dice hay que encender el fuego del Espíritu en esta iglesia, donde le dice el pastor a una iglesia que no tenga el Espíritu Santo no va al cielo, así que búsquelo. Así que ayune, ore, pídalo, porque el Espíritu Santo es una promesa para todos. Eso es lo que el pueblo necesita escuchar, de que seremos salvos si llegamos hasta el fin. Nadie que se queda, un soldado a medio camino de una guerra, no la gana. Pero nosotros es necesario que entendamos, amado hermano, y discúlpeme que tal vez me exalte un poco, pero me duele en el corazón cómo hay hombres que están robando la palabra de Dios, cómo hay hombres, pastores que tienen 5, 10 años en una iglesia y la iglesia no crece, la iglesia no madura, están los mismos chismosos dentro de la iglesia, están los mismos berrinchudos dentro de la iglesia y nunca reciben el bautismo del Espíritu, porque ya no se predica bautismo del Espíritu, porque ya no se predica santidad por fuera y por dentro, porque ya no se predica que Dios no lleva carnales ni lleva tibios al cielo, porque ya no se predica que sin fe nadie puede agradar a Dios. Ya no se predica eso en las iglesias. Ahora se predica prosperidad. Ahora se predica abundancia. Ahora se predica que todos van al cielo. Ahora se predica de que el evangelio es fácil. Ahora se predica que el evangelio ya no se predica la cruz de Cristo. Ya no se predica que nos neguemos a nosotros para que Cristo viva y viva en nosotros. Ya no se predica eso, amado. Hay hombres de Dios. Hay ministros supuestamente de Dios que están haciendo estas cosas. Robando la palabra. Y la están cambiando por falsas profecías, por falsos sueños, porque no tienen palabra de Dios, porque ya Dios no les habla, porque Dios, cuando un hombre no quiere hablar lo que Él le dice, Él lo desecha y ya no está con Él. Saúl estuvo muchos años reinando como rey y ya la presencia de Dios ya no estaba en Saúl. Peleaba en su fuerza. Así están muchos pastores ahora. Yo los amo, hermano. Yo los amo, ministros. Yo los amo, pastores, evangelistas. Yo los amo. Pero tenemos que volver al altar. Tenemos que volver a predicar esta palabra de Dios como es. Tenemos que exhortar a un pueblo que se ha alejado de Dios. Tenemos que exhortar a un pueblo que se ha metido el mundo dentro de la iglesia. Pero también tenemos que consolarlo y darle esperanza y decirle que mientras hay vida, aún puede estar en el Espíritu, aún puede estar lleno de Dios, aún puede vivir la palabra, porque una vez muera, será muy tarde. Yo no quiero tener de enemigo a Dios. Yo no quiero ir a una iglesia a predicar lo que quieran escuchar. Yo voy a ir a cada iglesia donde Dios me lleve, a cada campaña, a llevar la palabra que Dios me dé. No importa cuál sea.
No importa quién tenga que darle la palabra, si es un gobernador, a un alcalde, a lo que usted quiera. Yo voy a predicar esta palabra de Dios. Porque yo voy a hacer la voluntad de mi Padre. Aunque muchos no me quieran, aunque muchos no me inviten, aunque muchos no me amen, yo voy a predicar esta palabra. Poderoso lo que dice en Jeremías. Déjenme bajarme un poco. Déjenme tomar algo de agua. Mire lo que dice Hebreos. Mire lo que dice Hebreos. Capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva, hermano. Por eso cambia los corazones y cambia las vidas de no creyentes y de los creyentes. Nos sigue cambiando cada día con día. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué dice espada de dos filos? Porque la palabra nos tiene que penetrar hasta adentro. La palabra tiene que cambiarnos desde adentro para afuera. Por eso yo no creo en esos cristianos que por fuera parecen santos, pero por dentro son el mismo diablo. ¿Pero por qué razón? Porque oran mucho, ayunan mucho, pero no leen la palabra de Dios. Y no tienen un hombre al frente como líder que les dé la palabra tal como es, sino que les da una palabra adulterada. Una palabra adulterada adormece una iglesia. Una palabra adulterada hace muerta una iglesia, muerto siguiendo a un muerto. Una palabra adulterada, refinada, una palabra cambiada, una palabra diferente a la que debe de predicar, no hace crecer una congregación. Porque muchos dicen, mi congregación no ha crecido porque yo predico duro. No, a veces su congregación no ha crecido porque está dando mal ejemplo como pastor. Porque yo he visto iglesias de Dios, masas que han seguido a hombres de Dios que predicaron la palabra como es y lo seguían. La Biblia dice que a Juan el Bautista, todos sabemos quién fue el Bautista, un hombre que predicaba la palabra como era. Dice que las multitudes lo seguían al desierto. Pero muchos pastores en este tiempo tienen miedo a predicar la palabra como debe de ser, o el mensaje que Dios les da, porque dice que la gente se me va a ir y voy a quedar sin gente. ¿Y cómo voy a pagar este local? Carnales, con una mente humana, con una mente no de Dios, con una mente de la carne. El hombre de Dios no debe de pensar así. El hombre debe de pensar de Dios, debe de decir, Dios va a traer las almas y la palabra la va a cambiar. Dios va a traer las almas. Unos se van a ir porque no quieren seguir la palabra, pero los que quieren seguir la palabra van a venir. ¿Sabe por qué? Porque hay un remanente. Hay un remanente de Dios que va a buscar a esos hombres de Dios que predican la palabra no adulterada, porque van a entender y saber que la palabra de Dios nos da salvación, pero debe de ser predicada y escuchada y debe de vivirse tal como es. Ahora, un día me dijo un hermano, pastor, pero que nadie puede vivir la palabra al 100%. ¿Y quién le ha dicho a usted que va a vivir la palabra al 100%, hermano? Si aún estamos en esta carne, claro que vamos a fallar en el día, vamos a cometer un pecado, pero no va a ser deliberado, no va a ser planeado, no va a ser pensado, sino que va a ser por nuestra humanidad. Pero en el momento nos vamos a tirar de rodillas en la noche o en el mismo momento, Señor, perdóname porque hice esto malo. Señor, tu palabra dice que 7 veces cae el justo, pero 7 veces tú lo levantarás. Tu palabra dice que es lumbrera mi camino. Ayúdame para no caer en tentación, porque cuando usted escudriña la palabra y tiene hombres de Dios, sus líderes le dan la palabra tal como es, usted anda en la palabra, usted vive en la palabra y usted anda feliz en la palabra del Señor. Entonces, mire lo que dice después. Y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu
o sea, el interior. Por eso uno de cristiano cambia de adentro hacia afuera. Pero ¿sabe cómo el cristiano, el diablo lo cambia? Desde afuera para adentro. Porque antes usted vestía como un santo, vestía como una hija, un hijo de Dios por fuera y estaba santo por dentro, pero vino el diablo, le metió el mundo, las modas de este mundo, y el diablo lo que hace es que por fuera comienza a que empiece a vestir como mundano, que empieza a vestir como un hombre normal del mundo, y de ahí se empieza a contaminar por dentro. Porque hasta por la forma de vestir nosotros vamos a ser vituperados. No es porque nos creemos más que otros, pero tenemos una vestimenta celestial. Tenemos una vestimenta del cielo y no es la moda. Tenemos una vestimenta de cubrirnos, de guardarnos para Dios. Una vestimenta que agrada a Dios. No a los hombres, a Dios. No importa lo que los hombres nos digan. Que vestimos como viejitos o viejitas, no importa. Lo que nosotros queremos es agradar a Dios y vivir la palabra de Dios. Por eso dice la palabra que la palabra nos llega hasta el alma, al espíritu, las coyunturas y las intenciones del corazón. La palabra de Dios nos hace ver si nuestros pensamientos, nuestros sentimientos están bien delante de Dios o no están bien delante de Dios. Por eso la palabra de Dios es tan hermosa, porque desde adentro nos gesta un cambio y después hay un cambio por fuera. Pero mire, yo prefiero un cambio por dentro a afuera, aunque es necesario los dos. El de adentro para agradar a Dios, testimonio con los hombres, pero también el de afuera para agradar a Dios y testimonio con los hombres. Yo soy poco para meterme en eso, pero es una realidad. Yo no creo en una cristiana que viste como una mujer normal del mundo, o un hombre que viste como un hombre normal del mundo, y me van a decir religioso, no me importa. Pero un hombre y una mujer de Dios debe verse santo por fuera. Lo siento por los hermanos que no visten de una forma adecuada, pero aún les falta palabra para que cambien sus vidas. Aún les falta espíritu para que cambien sus vidas por completo. Mire lo que dice el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Por dónde Dios nos juzga? Por medio de la palabra. Dios nos juzga por medio de la palabra. La palabra nos hace ver si vestimos mal. La palabra nos hace ver si actuamos mal. La palabra nos hace ver si tenemos un mal sentimiento. La palabra nos hace ver si odiamos, si envidiamos. La palabra nos hace ver si estamos pensando incorrectamente. La palabra nos hace ver si es malo tal conducta que tenemos. La palabra de Dios nos hace ver manifiesta todas las obras de la carne y nos dirige a que tengamos obras del Espíritu. La palabra es hermosa, hermano. Es importante saber y entender que la palabra de Dios nos exhorta y nos dirige, y la palabra de Dios nos cambia desde adentro hacia afuera. Amén. Ahora, la palabra de Dios es tan importante escucharla, y hemos hablado sobre escucharla, pero la palabra de Dios nos exhorta que no solo seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Por eso es tan importante tener a un hombre de Dios en nuestras vidas que predique la palabra de Dios para que nosotros podamos tenerla en acción. Mira lo que dice Santiago 1, versículo 19. Santiago 1, versículo 19, 22. Santiago 1, versículo 19, 22. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. O sea, tenemos que anhelar. Sea pronto para oír. Tenemos que anhelar escuchar la palabra de Dios. Tardo para hablar. Tardo para airarse. Tenemos que tener dominio propio. Tenemos que escuchar la palabra de Dios y tenemos de que hablar menos cuando alguien nos está predicando el evangelio. Hay muchos que están dentro de la iglesia literal, hablando con el hermano, hablando de la fiesta que van a tener,
o ponemos a hablar cosas que no deben de ser, que no agradan a Dios. Tenemos que estar prontos para oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Después dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso la palabra de Dios tenemos que predicarla, amado, por amor. No airado de una forma de destruir al pueblo, sino de una forma de instruir, de edificar. Porque la palabra exhortar no vuelve a regañar. La palabra, hermano, es edificar. La palabra exhortar significa también edificar, construir de las cenizas y construir algo nuevo. Entonces dice, porque de la ira de Dios no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, dice Santiago, y abundancia de malicia, otra vez lo mismo. Recibí con mansedumbre la palabra implantada. Primero, habla de que los que la dan no la den con malicia, ni la den con inmundicia, sino que la demos tal como es. Pero después habla de los que la reciben, que la reciban, que la reciban con mansedumbre. ¿Por qué dice con mansedumbre? Con humildad. Una palabra que confrontó tu pecado. No te enojes. No digas el pastor es malo, no me ama. No. Agacha tu cabeza, sé humilde y dile al Señor, Señor, tu palabra hoy me ha hablado y yo quiero cambiar. Estoy mal delante de ti. Ayúdame. Por eso dice Santiago que tenemos que tener esa mansedumbre para recibir la palabra de Dios implantada en nuestro ser y en nuestro corazón, la cual puede salvar vuestras almas. Qué hermosa es la palabra, hermano. Gloria a Jehová. La palabra salva nuestra alma, pero tenemos que recibirla con humildad. Pero ¿qué es lo que pasa con el pueblo de Dios en este tiempo? Anda del timbo al tambo, de iglesia en iglesia, buscando un pastor que no exhorte su mortandad, que no exhorte su frialdad y su tibieza espiritual. Porque los cristianos de ahora se molestan. Mira, hay cristianos que llegan a una iglesia, escuchan una palabra poderosa con autoridad del cielo y con un hombre de Dios que no tiene temor al pueblo, con un hombre de Dios que no tiene temor a la palabra. ¿Y sabe qué dicen? ¡Ay, no! Ese pastor mucho juzga. Ese pastor no tiene amor. Vámonos para allá porque aquel pastor nos ama. Ese pastor nos apapacha el pecado. Ya estamos bien. De eso habla Santiago. Que si la palabra confrontó, si la palabra te hizo molestarte, sé humilde para aceptar la palabra con mansedumbre implantado en tu espíritu, en tu corazón, y que tú puedas ser salvo. La palabra nos salvará, amado hermano. No nos va a salvar lo mucho que prediquemos. No nos va a salvar lo bueno que somos. No nos va a salvar si ayudamos al prójimo. No nos va a salvar, amado hermano, y todo eso es bueno, es importante. No nos va a salvar de muchas lenguas que hablemos, aunque es importante hablar en lengua, pero ordenadamente, hermano, no para mostrarnos espirituales, sino para que sea el Espíritu Santo que nos tome y nos toque y hablemos lenguas del Espíritu. No para mostrar al mundo que somos súper espirituales y santos. La palabra de Dios es para cambiar vidas. La palabra de Dios es para cambiar a esos drogadictos, esas prostitutas, esos borrachos, para darles esperanza, que hay salvación, para cambiar una iglesia muerta y decirles que podemos estar en fuego del Espíritu y que Cristo viene por su iglesia. Cristo viene, amado. Cristo viene y tenemos que estar listos. Yo siento el Espíritu Santo en mí en este momento, en este lugar, porque es tan hermoso saber que la palabra nos da salvación a nuestra alma. Pero tenemos que ser humildes para recibirla. Tenemos que tener hambre de recibirla. Tenemos que ser como niños pequeños queriendo recibir esa leche pura. Tenemos que tener ese amor por la palabra de Dios. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Ahora,
También no vamos a darle solo a los ministros, a los pastores evangelistas. No, no. También hay un pueblo que tienen hombres de Dios enfrente. Pero ellos no cambian, no porque la palabra no tiene poder, no porque el hombre de Dios no predica la palabra como es, sino porque ellos solo la escuchan y la botan a la basura saliendo de la iglesia. Y usted les pregunta, ¿de qué predicó el pastor? Oh, fíjate que no me acuerdo. Y si no se acuerda usted de qué predicó su pastor, ¿cómo usted va a vivir la palabra? Es imposible. Por eso, amado hermano, yo le exhorto en esta noche, con amor, de que cuando usted va a estudiar la palabra y va a escuchar la palabra de su pastor o evangelista de su iglesia, que ponga atención, que se coma toda esa palabra completa, de que usted sienta en su interior cómo esa palabra va entrando y va cambiando su vida. Que anote, póngale responsabilidad a la palabra de Dios, porque Dios no quiere que solo seamos oidores, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Y ya estamos por terminar. Quiero tocar los últimos 2 puntos muy importantes. La palabra de Dios es tan importante escucharla y predicarla como es, por una razón tan importante, que la palabra nos salvará aquel día que suene la trompeta. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 3:10, vamos a leerla textualmente. Cuando doy enseñanza me gusta leerla textualmente para que usted vea que yo estoy hablando Biblia. No estoy hablando tonterías ni de mi mente, estoy hablando Biblia. La palabra de Dios nos librará del juicio que vendrá para esta tierra después del arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento puede pasar en cualquier momento, nos enseña la Escritura. Seremos transformados, dice el apóstol Pablo, en cuerpo glorificado, en cuerpos inmortales de gloria. Y es necesario entender y saber que la palabra nos salvará de ese momento trágico, de gran tribulación que viene para esta tierra. Hermano, y usted que no lee la palabra, hermano, y usted que está pensando en los frijoles y está pensando en su novio, en su novia, o está pensando en el negocio, o en lo que va a ir a comer, en qué restaurante va a comer cuando usted va a escuchar a su pastor. Y usted, amado hermano, de que no lee la palabra de Dios ni 10 minutos al día, ¿qué te librará? ¿Cómo será ese día que suene la trompeta y te quedes en esta tierra? Será un llanto amargo, porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis 3:10. En Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10, mire lo que dice. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Dios le está diciendo por cuanto has vivido mi palabra. Por cuanto la has escuchado y la has tomado en tu corazón y la has vivido. Por cuanto has tomado con responsabilidad mi palabra. Por cuanto has andado en mi palabra. Por cuanto has obedecido mi palabra. Eso es lo que dice el Señor aquí. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré. ¿Por qué dice guardar? Porque seremos arrebatados en el rapto de la iglesia y seremos llevados en cuerpo glorificado a las nubes para encontrarnos con Él y estaremos siempre con Él, dice el apóstol Pablo. Y la palabra nos salvará porque tenemos que guardarla. Quien ha guardado la palabra de Dios será librado, porque mire lo que dice, guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Hay una prueba, hay una tribulación y gran tribulación que vendrá para el mundo entero. Pero no tenga miedo, pero no se ponga triste. Usted que es hijo de Dios y está lleno del Espíritu, usted que vive la palabra de Dios, usted que anda en los preceptos de Dios, usted será transformado, será arrebatado en las nubes, seremos arrebatados, transformados, pues nos vamos a encontrar en las nubes con nuestro Señor Jesucristo. Y usted que no tiene a Cristo, usted que no lee la palabra, usted que no vive la palabra, es tiempo que se afiance en los caminos de Dios. Es tiempo que busque la palabra. Es tiempo que lea la palabra a diario, amado. Es tiempo de que viva la palabra de Dios.
a lo que le diga lo que es pecado, suéltelo y viva una vida en santidad. Sea justo delante de la presencia del Señor. Y después dice que después que nos va a guardar, dice que viene una gran tribulación para el mundo entero, para probar a los moradores de la tierra. Pero después dice, aquí yo vengo pronto. Él viene en cualquier momento, Él puede venir hoy. Él puede venir en este momento que estoy predicando, enseñando esta escritura. Él puede venir en este momento, ahorita que estás escuchando la palabra de Dios. Él va a venir en cualquier momento. Todo está listo, todo está ya todas las profecías están terminadas, están ya todo hecho. Solo estamos esperando que suene esa trompeta para irnos. He aquí yo vengo pronto, dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Nos está diciendo, vive en mi palabra. Por eso dice la Biblia, la palabra de Dios, que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Hay muchos cristianos en este tiempo que han estado por años en el Evangelio y cuando suene la trompeta se van a quedar. Pero antes de que suene la trompeta van a haber muchos que se van a salvar rápido porque Dios va a traer a muchos pecadores y van a estar en fuego y se van a ir. No basta solo ir a la iglesia. No basta solo orar, solo ayunar. No basta solo leer la Biblia. Tenemos que estar también llenos del Espíritu Santo. Amar a nuestros enemigos. Vivir en santidad. Ser ejemplo para los demás. Hermanos y también para el mundo. Amar a todos. En especial a los que nos aborrecen, no nos aman. Entonces la palabra de Dios nos va a salvar aquel día de todo lo que viene para esta tierra. Entonces, amado, lea la palabra. Amado, busque un pastor que le predique el evangelio. Amado ministro, predique la palabra de Dios, porque si no usted, siendo heraldo para muchos, se va a quedar en esta gran tribulación. Hay de usted que siga robando la palabra de Dios a los fieles del Señor. Y por último, amado, algo mucho más importante que guardar la palabra para irnos en el arrebatamiento de la iglesia, es que la palabra en el juicio del trono blanco nos va a juzgar. Y me quiero detener un poco aquí en Apocalipsis, en Juan 12, versículo 44. Juan 12, versículo 44, 48. Y con esto vamos a terminar la enseñanza de este día, dando la gloria a nuestro Señor Jesús, al Padre, al Espíritu Santo, porque si no fuera por Él, nada pudiéramos hacer. La palabra nos juzgará aquel día. Y mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 12, versículo 44 al 48. Mire lo que exclama la palabra de Dios. Jesús clamó, son palabras de Jesús aquí, en su ministerio terrenal. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree, el que cree en mí, no cree en mí, dice Jesús, sino en el que me envió, el Padre. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, dice Jesús, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús vino a salvar al mundo. Jesús dio su vida por usted y por mí. Y por eso Él nos salvó para que estuviéramos la eternidad con nuestro Padre Celestial. Pero aquí viene algo muy importante. En el 47, y es el tema de lo que estamos hablando. Al que oye mis palabras y no las guarda, ay, hermano, yo no le juzgo. O sea que el Señor está diciendo que muchos oirán su palabra, porque Jesús es la palabra. El verbo es la palabra. Jesús es la palabra. La Biblia, Jesús es la palabra. Todo lo que usted lee aquí, Jesús es la palabra. Al que oye mis palabras y no las guarda, o sea, no las quiere, no las acepta, no es humilde ni tiene mansedumbre y humildad para aceptarla, sino que se empuncha como el sapo y se enoja con los predicadores que predican la palabra de Dios, con los hermanos que predican la palabra de Dios. Dios dice aquí, al que oye mi palabra,
al que se hace tonto escuchando la palabra. Discúlpeme que sea derecho en decir esto, pero muchos escuchan la palabra, un error que están haciendo y dicen, Dios es misericordioso. No. La palabra no jugará aquel día. Jesús dice, al que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo, dice Jesús. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Pero por qué Jesús dice eso? Porque cuando Jesús viene al pecador, no viene a juzgarlo. Viene a abrazarlo y a decirle que hay esperanza y salvación. Hace algunas semanas me encontré, cuando fui pastor años atrás en otro estado, encontré a un joven que amo mucho, que cuando yo estuve en ese estado, Dios lo liberó de drogadicción y hasta vivió un tiempo conmigo en mi hogar. Y fue un escudero en mi ministerio en ese lugar. Y él comenzó hasta a predicar como evangelista. Y él andaba conmigo en los parques, en los lugares que yo iba a predicar a otros estados. Él iba conmigo. Es un joven muy amado por Dios y por mi persona. Pero cuando yo dejé esa obra de ahí y yo me movió a otro estado, él no siguió los caminos de Dios. Y hace como unas semanas volví a encontrarlo a una congregación que yo fui a visitar. Y él estaba ahí. Y fue tan hermoso algo que él me dijo que impactó mi vida. Y quiero contárselo. Él se tatuó, volvió al mundo y se tatuó y está buscando a Dios otra vez, pero volvió a utilizar drogas, se volvió a tatuar. Pero Dios tiene un plan grande con ese joven. Y mis ojos han de ver lo que Dios tiene para ese varón. Y cuando él me vio, me dijo, mi pastor. Y él quiso hasta llorar cuando me vio. Pero lo primero que él hizo antes de abrazarme fue que se paró y me dijo, pastor, me va a regañar porque ando tatuado. Ando mal vestido. Me va a regañar, pastor. Y yo le dije, no, ven, dame un abrazo, no te voy a regañar. Te voy a abrazar y te voy a decir cuánto te amo, ven. Y me abrazó, lo abracé, me abrazó. Y fue hermoso ese momento. Y yo le dije, te amo, hijo. Y vamos a cambiar este estado y vamos a levantar otra vez. Y él está cambiando otra vez. Pero cuando él me dijo eso, así piensa el pecador. Así piensa el que está en el mundo pecando deliberadamente, que no ha nacido de nuevo. Que es un pecador y que no merece la gloria ni la salvación. Déjame decirte, amado amigo, que no importa cuánto peques, no importa cuánto has pecado, o cuán hundido estés en el pecado, en la droga, en el vicio, lo que tú quieras. Dios no vino a juzgarte. Dios vino a darte vida y vida en abundancia. Vino a darte un abrazo y a decirte que puedes venir a Él y Él puede cambiar tu vida. Pero Jesús dice, yo no vengo a juzgar, yo vengo a salvar al mundo. Pero eso es para los que no tienen a Cristo. Pero a los que tienen a Cristo, la palabra los juzga. Porque mire lo que dice después. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, la palabra que nos ha dado, la palabra que escuchamos del pastor, del evangelista, la palabra que escudriñamos todos los días, dice, ella le juzgará el día postrero. ¿Cuál día? Habrá un gran juicio del trono blanco después del milenio. Es el juicio para los condenados. Un día vamos a enseñar sobre los juicios de Dios. Ahí estará todo aquel que fue condenado y está destinado al lago de fuego. Porque del infierno, de los mares y de muchos lugares, Dios va a sacar a todo aquel que no fue salvo
y tendrá que presentarse ante el trono del gran juicio blanco para tener un juicio, donde no va a ser Jesús que lo va a juzgar, ni el Padre, sino la palabra. ¿Qué juzgará la palabra? Si vivió en santidad, si obedeció la palabra, si nació de nuevo, si anduvo en el Espíritu. La palabra va a desnudar todo por lo cual no pudo ser salvo. Y por eso es tan importante la palabra, amado hermano, que si tú no eres guardado por la palabra, como dice Apocalipsis 3:10, y eres arrebatado en las nubes en el rapto de la iglesia, la palabra te juzgará en el juicio del trono blanco. O tienes a Dios como Salvador, o tendrás a Jesús y su palabra como juez. He dado la palabra del Señor tal como Él me la dio, y solo anhela mi corazón y mi espíritu que desde hoy vivas, escuches y anheles la palabra que Dios nos dio. Jesús no nos juzga. Hay muchos que dicen, si Dios no me juzga, ¿por qué me juzga el hombre? El pastor predica la palabra de Dios y la palabra no es del pastor. La palabra no es mía. La palabra es Jesús, el verbo. Y esta palabra te va a juzgar aquel día. Y si la palabra te juzga ese día, ya no tendrás salvación. Serás trasladado del infierno al lago de fuego para una eternidad separado del reino de Dios. Pero todo aquel que guarde la palabra de la paciencia de Dios será arrebatado en las nubes. Y si murió, será levantado y transformado, como dice el apóstol Pablo, que los que vivimos seremos juntamente arrebatados y transformados, y seremos llevados por nubes a los cielos a encontrarnos con Jesús. Así que te dejo con esta palabra. Para mí fue un placer, amado hermano, ministro, amigo. Estoy muy agradecido con Dios porque es el primero de muchos mensajes que vamos a dar. Comparte la palabra de Dios. Te amo en el amor de Cristo. Y quiero hacer una oración en esta noche para terminar y decirte que Cristo te ama y que te ama con un amor inmenso y un amor grande. Y quiero decirte que yo también te amo en el amor de Cristo y que vivamos la palabra. Cuesta, claro que cuesta, pero por eso necesitamos estar llenos del Espíritu para que Él nos ayude a hacer toda buena obra. Vamos a orar y vamos a despedirnos en esta noche. Mi nombre es el pastor Francisco García. Estoy para servirles. Estoy agradecido con Dios por la oportunidad y les amo en el amor de Cristo. Vamos a tener una oración delante del Señor para cerrar esta enseñanza y que esta palabra cambie vidas y que esta palabra redarguya, exhorte y transforme vidas en esta noche. Padre mío, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia con humildad, con sencillez de corazón, dándote gracias, Señor, por esta palabra. Yo te pido, Señor, que por esta palabra redarguyes, exhortes, instruyas, edifiques a los hijos tuyos y a todo aquel que no ha conocido la luz, que no ha conocido tu nombre ni tu camino, venga por esta palabra. Que entienda de que tú no quieres que se condene, sino que sea salvo, porque tú veniste a salvar al mundo. Te pido por todos esos ministros, Señor, que no tienen la autoridad y el valor de predicar la palabra y que le roban la palabra al pueblo. Que le des esa autoridad y que levantes hombres de Dios que le den la palabra al pueblo para hacer madurar a ese pueblo, que es el motivo principal, hacer crecer a un pueblo y tenerlos listos para el arrebatamiento de la iglesia. Yo te doy gracias, Jesús. Te doy gracias porque es tu misericordia que me tiene de pie y estoy agradecido. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque la sabiduría viene de lo alto, viene de ti. Te doy gracias, Padre, porque tú nos has llamado y nos has llamado a hacer la buena obra. Y te doy gracias porque tú eres grande en misericordia. Bendice a mis hermanos, bendice a los amigos que están ahí y bendice a todo aquel que escuche esta palabra en esta noche. Estoy en tus manos y mi vida es tuya.
Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados. Un abrazo y bendiciones.